¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya partió y te has preguntado qué significa? Los sueños con familiares fallecidos pueden parecer misteriosos, pero la Biblia nos ofrece luz sobre su significado. En Job 33, 14, 15 leemos: porque Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios puede usar los sueños para revelarnos mensajes, advertencias o consuelo. ¿Será que tu sueño es una señal de algo más grande? Hoy exploraremos el significado espiritual de soñar con familiares fallecidos, analizando lo que la Escritura nos enseña y cómo discernir si estos sueños provienen de Dios. Prepárate para descubrir si estos sueños son un llamado divino o simplemente recuerdos del alma. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido considerados un medio a través del cual Dios se comunica con la humanidad. En la Biblia encontramos múltiples relatos en los que el Señor utiliza los sueños para guiar, advertir e incluso consolar a su pueblo. Sin embargo, cuando se trata de soñar con familiares fallecidos, surgen preguntas profundas que van más allá de lo racional. ¿Es simplemente un reflejo de nuestra memoria y emociones? ¿O hay un mensaje más profundo que debemos discernir? A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa los sueños como un canal de revelación, pero también cómo el enemigo puede intentar confundirnos a través de ellos. Por eso, entender el significado espiritual de estos sueños es crucial para no dejarnos llevar por emociones engañosas, sino más bien alinearnos con la verdad divina. En el libro de Génesis encontramos la historia de José, un hombre a quien Dios le reveló su destino a través de los sueños. En una ocasión Dios le mostró a Faraón un sueño enigmático sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Nadie en Egipto podía interpretarlo, pero Dios usó a José para traer claridad y propósito a aquel mensaje. Este relato nos enseña que los sueños pueden ser una herramienta poderosa en las manos de Dios, pero siempre requieren discernimiento. No todos los sueños tienen un origen divino y muchos pueden ser simplemente manifestaciones de nuestra mente procesando recuerdos y emociones. Pero cuando se trata de sueños con seres queridos que han partido, el impacto emocional que generan puede hacernos cuestionar su verdadero significado. ¿Es un mensaje de Dios, una advertencia o simplemente el eco de nuestro propio anhelo de volver a verlos? La Biblia deja claro que después de la muerte, las almas no regresan a comunicarse con los vivos. En Eclesiastés 9:5 se nos dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo nos recuerda que quienes han partido ya no están en este mundo y no pueden interferir en la vida de los vivos. Sin embargo, esto no significa que Dios no pueda usar la imagen de un ser querido en un sueño para traer un mensaje específico. La clave está en discernir si el sueño proviene de Dios o si es simplemente una manifestación de nuestra propia mente. Dios no contradice su palabra, por lo que cualquier mensaje que recibamos debe ser evaluado bajo la luz de las Escrituras. El caso del rico y Lázaro en Lucas 16 nos ofrece una visión importante sobre el destino de las almas después de la muerte. En esta parábola, Jesús relata cómo el hombre rico, tras morir, se encuentra en tormentos y desea advertir a sus hermanos en la tierra para que no terminen en el mismo lugar. Sin embargo, Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16:29. Esto deja en claro que la comunicación entre los muertos y los vivos no es parte del plan de Dios. Sin embargo, muchas personas han experimentado sueños en los que sus seres queridos aparecen dándoles palabras de consuelo, advertencias o simplemente manifestando su presencia. ¿Cómo podemos saber si estos sueños tienen un significado espiritual o si son simplemente producto de nuestra mente? La respuesta está en la paz que dejan.
Dios no es un Dios de confusión ni de temor. Si un sueño te deja inquieto, ansioso, o te impulsa a buscar respuestas en lugares ajenos a la fe cristiana, no viene de Dios. En cambio, si el sueño te acerca a Dios, te llena de paz y refuerza tu fe, podría ser una forma en la que el Señor está hablándote a través de símbolos y recuerdos. En la historia de Samuel, vemos cómo Dios llama a su siervo de una manera inesperada. Samuel era solo un niño cuando escuchó una voz que lo llamaba en la noche. Al principio pensó que era Elí quien lo llamaba, pero tras varias repeticiones, Elí comprendió que era Dios quien hablaba y le dijo que respondiera: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esto nos muestra que Dios puede hablarnos de formas que no siempre comprendemos de inmediato. A veces, los sueños pueden ser una manera en la que el Señor capta nuestra atención. Pero así como Samuel tuvo que aprender a discernir la voz de Dios, nosotros también debemos aprender a diferenciar entre un mensaje divino y una simple manifestación de nuestro subconsciente. Algunas personas relatan sueños en los que sus seres queridos les advierten sobre situaciones futuras o les ofrecen palabras de ánimo. En algunos casos, estos sueños han servido para prevenir accidentes o ayudar a tomar decisiones importantes. Si bien estos testimonios pueden ser impactantes, siempre es necesario filtrarlos a través de la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no toda experiencia espiritual es necesariamente de Dios. El enemigo puede usar la imagen de un ser querido para sembrar confusión, miedo o incluso para desviar a una persona de la verdad. Esto no significa que todos los sueños con familiares fallecidos sean negativos, pero sí que debemos orar y pedir discernimiento antes de aceptar cualquier mensaje sin cuestionarlo. En el caso de José, esposo de María, Dios le habló repetidamente a través de sueños para dirigir sus pasos. En Mateo 2, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que huyera a Egipto con el niño Jesús para protegerlo de Herodes. Este sueño no fue una simple manifestación de sus pensamientos, sino una advertencia clara de Dios. La gran diferencia entre un sueño de origen divino y uno que no lo es, radica en su propósito. Dios nunca usa los sueños para sembrar miedo o incertidumbre, sino para guiar y fortalecer nuestra fe. Si un sueño con un ser querido fallecido te impulsa a buscar más de Dios, a corregir tu camino o a encontrar paz en medio de la tristeza, podría ser un recordatorio de la presencia y el amor de Dios en tu vida. Pero si te deja ansioso, confundido o te lleva a buscar respuestas fuera de la palabra de Dios, es mejor descartarlo. Es importante recordar que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos. En Juan 14:26 Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si has tenido un sueño con un familiar fallecido y no sabes qué significa, la mejor respuesta no está en buscar interpretaciones humanas, sino en acudir a Dios en oración. Él es fiel para darnos paz y claridad cuando realmente lo buscamos con sinceridad. Muchas veces estos sueños pueden ser simplemente una forma en la que nuestro corazón procesa la ausencia de esa persona y no necesariamente una experiencia espiritual. El duelo es un proceso que afecta a nuestro subconsciente y es natural que soñemos con quienes hemos amado y extrañamos. Pero en medio de ese proceso, Dios nos ofrece consuelo y nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna que nos espera en Cristo. En Apocalipsis 21:4 se nos da una promesa poderosa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la mayor esperanza para quienes han perdido a un ser querido: saber que aquellos que murieron en Cristo están en la presencia de Dios y que un día nos reuniremos con ellos en la eternidad, nos da paz
en medio del dolor. Los sueños pueden ser una forma en la que nuestro corazón nos recuerda esa esperanza, pero nuestra fe no debe depender de sueños o experiencias subjetivas, sino de la verdad inmutable de la palabra de Dios. La vida después de la muerte es un tema que ha intrigado a la humanidad desde siempre, pero la Biblia nos da respuestas claras. No debemos buscar comunicación con los muertos, sino con Dios, quien es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. En Deuteronomio 18, 10, 12 se nos advierte contra cualquier intento de buscar contacto con los muertos, ya que esto puede abrir puertas espirituales peligrosas. Nuestra fe no debe estar en experiencias sobrenaturales, sino en la promesa de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Si has soñado con un ser querido que ha partido, recuerda que Dios es tu refugio y tu fortaleza, y que en Él encontrarás toda la paz y la respuesta que necesitas. En la profundidad de la noche, cuando el alma se encuentra en silencio, los sueños pueden convertirse en un reflejo de lo que habita en el corazón. La Biblia nos muestra que Dios ha hablado en visiones nocturnas a lo largo de la historia, revelando propósitos, advertencias y misterios que trascienden la comprensión humana. Sin embargo, no toda experiencia en los sueños tiene su origen en lo divino. En Job 7:14 se menciona: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, lo que indica que no todo lo que ocurre en el mundo onírico proviene de Dios. Existen sueños que son el eco de pensamientos y emociones, otros que pueden ser influenciados por fuerzas espirituales, y aquellos en los que el Señor habla con claridad. Comprender esta diferencia es esencial para no ser engañados por experiencias que puedan desviarnos de la verdad de la palabra. Cuando se presentan sueños con familiares fallecidos, la primera reacción suele ser buscar un significado detrás de la experiencia. La mente humana intenta interpretar lo desconocido, pero es la Escritura la que proporciona la respuesta definitiva. En Isaías 8:19 se nos advierte: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Aquí se establece un principio inquebrantable. La búsqueda de respuestas no debe dirigirse hacia fuentes espirituales dudosas, sino hacia Dios, quien es la única fuente de verdad. Cualquier intento de encontrar significado fuera de la palabra abre la puerta a la confusión y al engaño. La Biblia deja en claro que el mundo espiritual es real y que no todas las manifestaciones tienen su origen en Dios. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El enemigo puede utilizar la imagen de un ser querido para sembrar confusión. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que incluso experiencias que parecen traer paz pueden ser usadas con el propósito de desviar a una persona del camino correcto. Dios no necesita valerse de los muertos para comunicarse con los vivos. Su palabra es suficiente para guiarnos y su Espíritu Santo es quien da dirección. Si un sueño deja inquietud o impulsa a buscar respuestas en lugares ajenos a la fe cristiana, es una clara señal de que su origen no es divino. Los sueños que provienen de Dios siempre están en armonía con su palabra y jamás llevan a la confusión o al temor. En el relato de Saúl y la adivina de Endor, se observa cómo la búsqueda de contacto con los muertos es condenada en la Escritura. Saúl, desesperado por conocer el futuro, recurre a una médium para invocar a Samuel. En 1 Samuel 28:6 se menciona que Dios ya no le respondía ni por sueños ni por profetas, lo que lleva a Saúl a buscar respuestas en un lugar prohibido. Este episodio demuestra que cuando Dios guarda silencio, el camino correcto es esperar en Él, no recurrir a prácticas que violan su voluntad. La búsqueda de mensajes en los sueños, si no está sujeta a la dirección divina, puede llevar a un terreno peligroso. Lo que Dios quiere revelar
lo hace a través de su palabra, sin necesidad de intermediarios espirituales que contradigan sus mandatos. El pueblo de Israel recibió instrucciones claras sobre la importancia de mantenerse alejados de toda forma de espiritismo. En Deuteronomio 18, 10, 12 se prohíbe consultar a los muertos, indicando que tales prácticas son abominación para el Señor. Esta advertencia sigue vigente, ya que el enemigo sigue utilizando las mismas artimañas para desviar a las almas de la verdad. En lugar de buscar significado en sueños con familiares fallecidos, la respuesta debe encontrarse en Dios y en su propósito eterno. Su promesa en Jeremías 33:3 es clara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que el alma necesita saber se encuentra en la comunión con Él y en la meditación de su palabra. Dios puede utilizar los sueños para traer consuelo en medio del duelo, pero siempre lo hará de una manera que esté en conformidad con la verdad bíblica. En Mateo 5:4 Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La verdadera paz no proviene de un mensaje onírico, sino del Espíritu Santo, quien es llamado el Consolador. En 2 Corintios 1, 3, 4 se afirma que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dejando claro que es en Él donde se encuentra alivio para el alma. Cuando un sueño con un ser querido fallecido genera confusión o dolor, la respuesta no está en interpretar el mensaje, sino en acudir a la presencia de Dios, quien sana las heridas y da paz. La esperanza cristiana no se basa en señales externas ni en experiencias sensoriales, sino en la promesa de vida eterna. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe no necesita pruebas adicionales, porque la resurrección de Cristo es la garantía de la victoria sobre la muerte. Soñar con un ser querido no es una señal de su estado en la eternidad, ni una forma de comunicación entre dimensiones, sino una manifestación de la mente humana procesando recuerdos y emociones. La verdadera certeza se encuentra en la esperanza de la resurrección y en la confianza en que Dios tiene control sobre la vida y la muerte. En Eclesiastés 12:7 se describe el destino del alma: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No existe un estado intermedio en el que las almas de los fallecidos vaguen por la tierra con asuntos pendientes. La decisión sobre el destino eterno ocurre en el momento de la muerte, y no hay intervención humana que pueda alterarla. Este principio descarta cualquier interpretación que sugiera que los sueños con los fallecidos sean una forma de comunicación o un intento de resolver cuestiones del pasado. La paz que una persona necesita no se encuentra en un sueño, sino en la certeza de que Dios es soberano y justo en sus designios. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de señales externas, sino de la seguridad en la presencia de Dios. El duelo es un proceso natural, pero la sanidad no se encuentra en buscar significados ocultos en sueños, sino en depositar la confianza en el Señor. La Escritura enseña que la muerte no tiene la última palabra para aquellos que están en Cristo, sino que es el inicio de la vida eterna en su presencia. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo exhorta a no entristecerse como los que no tienen esperanza, sino a confiar en que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. El alma encuentra descanso en la promesa de que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. En Apocalipsis 1:18 Jesús declara: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta verdad es la que sostiene la fe y la que impide que el corazón sea arrastrado por emociones pasajeras.
La seguridad del creyente no se basa en sueños ni en señales, sino en la palabra inmutable de Dios. En cada experiencia onírica, el creyente debe recordar que la voluntad de Dios nunca traerá confusión ni alejará de la verdad bíblica. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La verdadera guía no viene de los sueños, sino de la confianza plena en el Señor. Al final, lo que determina el camino de una persona no es lo que sueña, sino lo que cree. Y la fe debe estar cimentada en la revelación eterna de Dios. El alma humana busca respuestas cuando se enfrenta a la ausencia de quienes han partido. En esos momentos de vulnerabilidad, los sueños pueden convertirse en una ventana que despierta preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la eternidad. La Escritura nos muestra que Dios ha hablado a su pueblo en sueños, pero también advierte sobre los peligros de depositar la confianza en revelaciones que no provienen de Él. En Jeremías 23, 16, el Señor advierte: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esto deja en claro que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios y que la verdad se encuentra únicamente en su palabra. La mente, al atravesar el proceso del duelo, puede recurrir a los recuerdos almacenados para construir escenarios que reflejan el deseo de volver a ver a un ser querido. Sin embargo, la fe no se basa en emociones ni en experiencias sensoriales, sino en la certeza de lo que Dios ha prometido. En 2 Corintios 5, 7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista, lo que significa que la confianza en Dios debe sostenerse en lo que ha revelado en la Escritura y no en señales que puedan interpretarse de manera subjetiva. Los sueños pueden ser una manifestación de los pensamientos más profundos del corazón, pero no son una base para la verdad espiritual. El enemigo ha utilizado la confusión sobre la vida después de la muerte para desviar a muchos del camino correcto. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La manipulación de la imagen de un ser querido en un sueño puede ser una estrategia para sembrar ideas contrarias a lo que Dios ha establecido. Cuando la Escritura prohíbe la comunicación con los muertos, no lo hace sin razón. En Levítico 19:31 se ordena: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Esto muestra que hay una línea clara entre lo que proviene de Dios y lo que busca apartar a las almas de la verdad. Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. En Deuteronomio 32:39 declara: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay interferencia de espíritus errantes ni mensajes desde el más allá que puedan alterar el propósito divino. La Escritura nos revela que después de la muerte hay un destino definido. En Hebreos 9:27 se establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay una segunda oportunidad para resolver asuntos pendientes en la tierra, ni un espacio intermedio donde las almas queden atrapadas entre dos realidades. La vida es el tiempo que Dios ha dado para buscarle, y la eternidad es el resultado de las decisiones tomadas en ese periodo. Jesús enseñó con claridad sobre la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos en la parábola del rico y Lázaro. En Lucas 16:26 se menciona que una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Esto confirma que después de la muerte no hay posibilidad de cruzar entre un estado y otro, ni de regresar para advertir a los que aún viven. La insistencia en encontrar significado en los sueños con los fallecidos puede convertirse en una distracción que impida enfocarse en lo que realmente tiene valor: la relación con Dios y la preparación para la eternidad. Dios ha establecido su palabra como la fuente de toda verdad. En Juan 17:17, Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La revelación divina es suficiente para dar paz al alma y claridad al corazón. No hay necesidad de buscar señales externas cuando el Señor ha dejado escrito todo lo necesario para conocer su voluntad. En 2 Pedro 1:19 se nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este es el fundamento sobre el cual debe apoyarse todo discernimiento espiritual. Dios es un Dios de orden, y su manera de hablar siempre estará en armonía con lo que ha revelado en las Escrituras. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si un sueño produce incertidumbre, temor o duda sobre la verdad bíblica, su origen no es divino. Cuando Dios habla, lo hace con claridad y propósito. En Génesis 40, cuando José interpretó los sueños de los presos en Egipto, dejó en claro que las interpretaciones son de Dios. Génesis 40:8. Esto muestra que el significado de cualquier experiencia onírica debe estar sujeto a la revelación de Dios y no a la intuición humana. La verdadera paz ante la pérdida de un ser querido no proviene de un sueño ni de una sensación momentánea, sino de la esperanza en la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se promete que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la verdadera esperanza del creyente. No es necesario buscar mensajes en sueños cuando la promesa de Dios es que aquellos que han muerto en Él serán reunidos con los suyos en su presencia. El Espíritu Santo es quien trae consuelo en medio del duelo. Jesús lo prometió en Juan 14:26 al decir: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El alivio para el alma no se encuentra en tratar de descifrar sueños, sino en descansar en la presencia de Dios. La oración y la comunión con el Señor son la respuesta a toda inquietud. Filipenses 4:6-7 exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz genuina no proviene de experiencias subjetivas, sino de una relación profunda con Dios. El propósito de Dios es que su pueblo viva en la verdad y no sea llevado por toda clase de emociones o interpretaciones humanas. En Efesios 4:14 se nos exhorta a no ser llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La estabilidad espiritual se encuentra en la confianza absoluta en lo que Dios ha dicho y no en señales externas. La fe no necesita evidencias adicionales, porque la palabra de Dios es suficiente. En Romanos 10:17 se declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El destino eterno de cada persona no está determinado por experiencias sensoriales, sino por la decisión de aceptar la verdad de Cristo. En Juan 3:36 se afirma: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay mensajes desde el más allá que puedan cambiar esta realidad. Lo que una persona necesita saber sobre la eternidad
ha sido revelado en la Escritura, y cualquier intento de encontrar respuestas fuera de ella conduce a la confusión. Dios ha provisto todo lo necesario para que el alma tenga seguridad y paz. En Isaías 26:13 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay necesidad de buscar respuestas en sueños cuando Dios ha dejado clara su voluntad. En lugar de tratar de interpretar señales inciertas, el llamado es a confiar en la fidelidad del Señor y en la esperanza que ha sido establecida en su palabra. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado entender lo que ocurre más allá de la muerte. La separación definitiva de un ser querido deja un vacío en el alma, una ausencia que el corazón intenta llenar con recuerdos, pensamientos e incluso sueños que evocan su presencia. La mente se aferra a lo que fue, el alma anhela certeza sobre lo que vendrá y el espíritu busca consuelo en medio de la incertidumbre. Pero en esa búsqueda es fácil caer en la trampa de interpretar los sueños como señales del más allá, como si fueran un puente entre este mundo y la eternidad. La Escritura, sin embargo, nos enseña que la verdad no se encuentra en visiones nocturnas ni en interpretaciones subjetivas, sino en la palabra inmutable de Dios. Dios ha dejado claro que la revelación sobre la vida y la muerte no proviene de experiencias sensoriales ni de encuentros oníricos con aquellos que han partido. En Eclesiastés 9:6 se declara: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Las emociones, los pensamientos y las acciones de quienes han dejado este mundo no continúan en un plano intermedio donde puedan intervenir en la realidad de los vivos. Esto no significa que Dios no pueda hablar a través de sueños, sino que cualquier mensaje debe estar en armonía con su palabra y no contradecir lo que Él ya ha revelado sobre la separación entre la vida y la muerte. En el transcurso de la historia bíblica, los sueños han sido utilizados como un medio de comunicación divina en momentos específicos y con un propósito claro. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que anunciaban el futuro de su familia y de naciones enteras. Daniel interpretó sueños que revelaban los planes de Dios para los reinos del mundo. Pero en todos estos casos, los sueños fueron acompañados de confirmaciones y siempre alineados con la verdad de la Escritura. No fueron encuentros con los muertos, ni visiones sin propósito, sino mensajes que apuntaban al cumplimiento de la voluntad de Dios. En contraste, la cultura humana ha intentado llenar el vacío del desconocimiento con creencias que buscan comunicación con los que han partido, algo que la Biblia condena repetidamente. El problema no radica en el hecho de soñar con un ser querido fallecido, sino en la interpretación que se le da a ese sueño. La mente es capaz de recrear con detalles la imagen de una persona, su voz y su presencia, no porque exista una conexión sobrenatural, sino porque el recuerdo sigue vivo en el pensamiento. Sin embargo, el peligro surge cuando estos sueños son considerados como revelaciones espirituales, cuando se interpretan como mensajes del más allá, en lugar de verlos como lo que realmente son, una manifestación natural del alma en su proceso de duelo. En Isaías 8:20 se nos exhorta: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo debe ser juzgado a la luz de la palabra, y si algo no está en conformidad con ella, no debe ser tomado como verdad. El mundo espiritual no es un lugar de acceso libre donde las almas puedan ir y venir sin restricciones. Dios ha establecido límites claros, y cualquier intento de cruzar esas barreras mediante la consulta de espíritus o la búsqueda de mensajes en los sueños es un acto de rebelión contra su autoridad. En Deuteronomio 18:10-12 se advierte con severidad contra aquellos que practican la adivinación o intentan comunicarse con los muertos, declarándolos abominación delante de Dios. La razón de esta prohibición es clara.
Cualquier intento de recibir información fuera de la voluntad divina expone el alma al engaño y a la influencia de fuerzas que no provienen de Dios. Jesús mismo, al hablar sobre la vida después de la muerte, dejó en claro que no hay una conexión entre los vivos y los muertos más allá del destino eterno determinado por Dios. En Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro, se describe cómo el hombre rico, al encontrarse en tormento, desea advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar. Pero la respuesta que recibe es contundente. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. Esto confirma que la única fuente legítima de verdad sobre la eternidad es la Escritura, no experiencias subjetivas ni manifestaciones sensoriales. Si Dios ha determinado que su palabra es suficiente, no hay razón para buscar respuestas en sueños o interpretaciones que puedan desviar del verdadero mensaje de salvación. La necesidad humana de encontrar consuelo en la ausencia de un ser querido es comprensible, pero la paz verdadera no se encuentra en experiencias oníricas, sino en la certeza de la promesa de Dios. En Juan 14, 1-3, Jesús ofrece una garantía inquebrantable. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es la base de la esperanza cristiana, la seguridad de que aquellos que han muerto en Cristo no están vagando en el mundo de los vivos, sino en la presencia del Señor, aguardando la resurrección final. La verdadera pregunta no es si los sueños con familiares fallecidos tienen un significado especial, sino si nuestra fe está firmemente establecida en la verdad de Dios o si estamos buscando respuestas en lugares equivocados. La tentación de interpretar estas experiencias como mensajes divinos puede llevar al error de construir una teología basada en emociones en lugar de en la palabra. Filipenses 4:8 instruye sobre cómo debe ser dirigida la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La verdad de Dios es suficiente para traer paz al alma, sin necesidad de buscar señales externas que puedan sembrar confusión. El Espíritu Santo es el verdadero consolador del creyente. En Romanos 8, 26, 27 se describe cómo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudando en nuestra debilidad y guiándonos conforme a la voluntad de Dios. Si el alma necesita dirección, debe buscarla en oración y en la comunión con Dios, no en sueños que pueden ser interpretados de múltiples maneras. La Escritura es clara en cuanto a la forma en que Dios guía a su pueblo y nunca ha establecido la comunicación con los muertos como un medio legítimo de revelación. En cada generación, el enemigo ha intentado desviar la atención del ser humano hacia experiencias místicas que sustituyan la verdad de Dios. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte sobre la astucia de Satanás para engañar a los creyentes, alejándolos de la pureza del Evangelio. Cualquier enseñanza o interpretación que no esté enraizada en la palabra debe ser desechada, sin importar cuán real o significativa parezca la experiencia. La fidelidad a Dios se demuestra en la obediencia a su verdad, no en la búsqueda de experiencias que refuercen deseos personales. La paz que el creyente necesita no se encuentra en respuestas obtenidas en sueños, sino en la certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Apocalipsis 1:18 declara: Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La autoridad sobre el destino de las almas pertenece solo a Cristo, y su soberanía es la garantía de que aquellos que están en Él no tienen nada que temer. La confianza debe estar en su promesa, en su carácter y en su fidelidad, no en señales inciertas que puedan llevar al error.
Cada alma tiene un destino determinado por Dios y no hay sueños ni visiones que puedan cambiar lo que ha sido establecido en la eternidad. La Escritura es suficiente para dar dirección, la oración es el camino para hallar consuelo y la fe en Cristo es la garantía de la esperanza eterna. No hay necesidad de buscar respuestas en lo incierto cuando Dios ha revelado su verdad con claridad. El anhelo de encontrar significado en los sueños con familiares fallecidos es una manifestación de la necesidad humana de comprender lo que trasciende la vida terrenal. En la profundidad de la noche, cuando la mente se sumerge en el mundo de lo onírico, el alma parece buscar respuestas que la razón no puede proporcionar. Sin embargo, la verdad espiritual no está sujeta a las emociones, sino a la palabra de Dios. A lo largo de la Escritura se observa que los sueños pueden ser un medio de comunicación divina, pero siempre dentro del propósito soberano del Señor. No son meras proyecciones del subconsciente, sino herramientas que cuando provienen de Dios cumplen un propósito específico en la revelación de su voluntad. El discernimiento es esencial al enfrentar este tipo de experiencias. La Biblia advierte en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto deja claro que cualquier interpretación que no esté fundamentada en la Escritura puede llevar a la confusión y al error. El enemigo desde el principio ha intentado desviar la atención del hombre de la verdad, presentando alternativas que parecen ofrecer consuelo, pero que en realidad alejan del verdadero conocimiento de Dios. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que demuestra que no toda manifestación espiritual es genuina. Dios ha establecido su revelación en la Escritura y en la dirección del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:19 se afirma: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No hay necesidad de buscar señales en sueños cuando Dios ya ha dado su verdad de manera clara e inmutable. La fe del creyente no se fundamenta en experiencias sensoriales, sino en la certeza de lo que Dios ha prometido. Hebreos 11:1 lo define con claridad. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es necesario depender de sueños para encontrar dirección cuando la voz de Dios ya ha sido revelada en su palabra. Las emociones pueden ser engañosas y el corazón humano es proclive a interpretar las experiencias desde la óptica del deseo y la nostalgia. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso, cualquier experiencia debe ser evaluada a la luz de la verdad bíblica y no mediante sentimientos subjetivos. Si Dios ha determinado que la revelación sobre la vida después de la muerte se encuentra en su palabra, no hay justificación para buscar respuestas en experiencias oníricas. El propósito de la Escritura es dar al creyente una base firme, y cualquier intento de encontrar significado fuera de ella solo conduce a la incertidumbre. El peligro de interpretar los sueños como mensajes del más allá radica en la tendencia humana de dar mayor peso a lo que se percibe en lo sensorial que a lo que ha sido establecido en la verdad eterna de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto significa que toda búsqueda de significado debe centrarse en la Escritura y no en manifestaciones que pueden ser interpretadas de múltiples maneras. Los sueños pueden ser el reflejo del alma en su proceso de duelo, pero no deben ser considerados como una fuente de revelación espiritual. Dios, en su soberanía, ha determinado que el destino del ser humano está fijado en el momento de la muerte. Hebreos 9:27 lo establece de manera categórica. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay indicios en la Escritura de que las almas de los muertos
puedan regresar a comunicarse con los vivos, ni de que puedan intervenir en los asuntos de este mundo. La separación entre la vida y la muerte es definitiva, y cualquier intento de cruzar ese límite a través de la interpretación de sueños no tiene fundamento bíblico. Jesús, en su ministerio, dejó claro que la confianza del creyente no debe estar puesta en señales ni en manifestaciones extraordinarias, sino en la verdad revelada por Dios. En Mateo 12:39, al ser desafiado por los fariseos para mostrar una señal, respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto muestra que la fe no depende de experiencias místicas, sino de la revelación divina establecida. El creyente no necesita pruebas adicionales para confiar en la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, porque su palabra es suficiente. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió repetidamente a su pueblo sobre el peligro de buscar respuestas en fuentes que no provenían de Él. En Deuteronomio 18:10-12 se prohíbe expresamente la consulta de los muertos y cualquier tipo de práctica que intente establecer comunicación con el mundo espiritual fuera de la voluntad de Dios. La razón detrás de esta prohibición es clara: abrir la puerta a experiencias fuera de la revelación divina es exponerse a influencias que pueden desviar al alma del camino correcto. El Espíritu Santo ha sido dado al creyente como el guía supremo en todas las áreas de su vida. Juan 16:13 declara: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La dirección divina no depende de sueños ni de experiencias sensoriales, sino de la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Cualquier inquietud sobre el destino de un ser querido o sobre la vida después de la muerte debe ser llevada en oración a Dios, confiando en su soberanía y en la certeza de su promesa. La verdadera esperanza del creyente no se encuentra en la posibilidad de recibir mensajes en sueños, sino en la garantía de la resurrección en Cristo. En 1 Corintios 15:51-52 se promete: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es la verdad en la que debe descansar el alma, sin necesidad de buscar respuestas en señales inciertas. Dios no ha dejado a su pueblo en la oscuridad sobre lo que sucede después de la muerte. La Escritura ofrece claridad absoluta sobre el destino eterno del ser humano, y cualquier intento de buscar revelaciones adicionales solo refleja una falta de confianza en la suficiencia de la palabra. En Apocalipsis 21:4 se promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la certeza que debe llenar el corazón de paz, sin necesidad de depender de sueños o experiencias subjetivas. El creyente ha sido llamado a vivir por fe, no por lo que ve ni por lo que siente. En 2 Corintios 5:7 se recuerda esta verdad fundamental: porque por fe andamos, no por vista. La fe genuina no requiere pruebas adicionales, porque descansa en la fidelidad de Dios y en su promesa de vida eterna. En lugar de buscar significado en los sueños, el llamado es a permanecer firmes en la verdad revelada, confiando en que Dios tiene el control absoluto sobre la vida, la muerte y la eternidad. La incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte ha llevado a muchas personas a buscar respuestas en los lugares equivocados. La mente humana, en su afán por comprender lo que no puede ver, se aferra a señales, imágenes y sueños que parecen ofrecer un atisbo de lo que hay más allá. En medio del duelo, el anhelo de reencontrarse con un ser querido puede generar experiencias que parecen tener un significado profundo.
Pero la verdad sobre la eternidad no está oculta en el simbolismo de los sueños ni en la percepción subjetiva del subconsciente. La Escritura es clara al respecto, y es en ella donde el alma debe encontrar certeza. En Isaías 55:9 se declara: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El plan divino no está sujeto a la interpretación humana, sino a la revelación que Dios ha establecido desde el principio. Desde los tiempos antiguos, la búsqueda de respuestas sobre el destino de los muertos ha sido una constante en la humanidad. Egipto construyó pirámides para preparar el viaje al más allá. Grecia formuló mitos sobre el Hades. Roma instituyó rituales para honrar a los espíritus de los difuntos. Pero ninguna de estas creencias ofrecía una respuesta definitiva, solo especulaciones basadas en la imaginación del hombre. La diferencia entre estas visiones y la verdad revelada en la palabra de Dios es que la Escritura no deja espacio para la incertidumbre. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo ambigüedad ni un estado intermedio donde las almas vagaran en busca de resolución. La vida y la muerte están en las manos de Dios y su soberanía determina el destino de cada alma. El problema surge cuando las emociones nublan la capacidad de discernir. El dolor de la ausencia, la nostalgia y el deseo de una última despedida pueden hacer que la mente interprete los sueños como algo más de lo que realmente son. La Biblia advierte sobre la importancia de no dejarse llevar por el corazón sin someterlo a la verdad. En Proverbios 3:5 se nos insta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza en Dios implica aceptar que hay cosas que no se pueden explicar desde la lógica humana, pero que han sido reveladas en la Escritura con claridad. La paz no proviene de la interpretación de sueños, sino de la seguridad en las promesas divinas. El enemigo ha utilizado la incertidumbre sobre la muerte para engañar desde el principio. En el jardín del Edén, la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:4: no moriréis. Esta mentira ha sido repetida a lo largo de la historia en diferentes formas, desde la creencia en la comunicación con los espíritus hasta la idea de que los muertos pueden enviar mensajes a través de los sueños. Pero la palabra de Dios establece con firmeza que la muerte es un punto de transición definitivo. En Job 7:9-10 se afirma: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. No hay retorno, no hay contacto con los vivos, no hay mensajes pendientes. Lo que el alma necesita saber sobre la eternidad ya ha sido dicho en la Escritura. Jesús enseñó con autoridad sobre la vida después de la muerte. En Juan 5:28-29 dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay confusión en sus palabras. La vida terrenal es un tiempo de preparación para la eternidad, y la decisión de cada persona define su destino. Los sueños no alteran este principio, ni pueden ofrecer una revelación diferente a la que Dios ha decretado. Si la Biblia ha dejado claro el propósito de la existencia, no hay razón para buscar respuestas en señales inciertas. El pueblo de Israel recibió advertencias constantes sobre el peligro de buscar orientación en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. En Levítico 26 se ordena: la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta instrucción sigue vigente porque la naturaleza del engaño no ha cambiado. El enemigo se disfraza de luz para apartar al creyente de la verdad,
ofreciendo sustitutos que parecen inofensivos, pero que desvían la mirada de Cristo. La confianza en la soberanía de Dios debe ser inquebrantable, sin necesidad de apoyarse en experiencias subjetivas. El poder del Espíritu Santo es la única fuente legítima de dirección en la vida del creyente. En Juan 14:26, Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La guía del Espíritu es clara y no genera confusión. Los sueños pueden ser una manifestación del proceso natural del pensamiento, pero no deben ser elevados al nivel de revelación divina. La verdadera sabiduría proviene de la Escritura, y cualquier interpretación que contradiga su mensaje debe ser rechazada. En tiempos de aflicción, la tentación de buscar respuestas en señales externas puede ser fuerte, pero el creyente ha sido llamado a confiar en la suficiencia de la palabra. En 2 Timoteo 3:16 y 17 se establece: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay ninguna necesidad de buscar significado en experiencias sensoriales, cuando Dios ya ha provisto todo lo necesario para comprender su voluntad. La fe no debe depender de lo que el ojo ve, ni de lo que la mente imagina, sino de la convicción firme en la fidelidad de Dios. La esperanza cristiana no se basa en teorías ni en interpretaciones humanas, sino en la promesa de la resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:13-14 se nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la verdad que debe sostener el alma. No hay incertidumbre para aquellos que están en Cristo. La vida eterna está asegurada, y la paz que proviene de esta certeza es mucho mayor que cualquier interpretación de los sueños. El llamado de Dios para su pueblo es a vivir con los ojos puestos en la verdad. En Hebreos 12:2 se exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en sueños, no en señales, no en experiencias que puedan ser interpretadas de múltiples maneras, sino en Cristo y en su obra redentora. La fe madura se fundamenta en la confianza absoluta en la soberanía de Dios, sin necesidad de buscar confirmaciones en lo incierto. El alma que ha entendido esto descansa en la seguridad de que su vida y su destino están en las manos de Dios, y que su paz no depende de lo que sueña, sino de lo que cree. El fin último de la revelación de Dios no es alimentar la curiosidad sobre lo desconocido, sino llevar al ser humano a una relación con Él. En Juan 17:3, Jesús declaró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay mayor propósito, no hay mayor revelación. La búsqueda de significado en los sueños es innecesaria cuando el alma ha sido satisfecha con la verdad eterna. Dios ha hablado y su palabra es suficiente. El misterio de los sueños ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En el silencio de la noche, cuando la mente descansa y el alma parece vagar por territorios inexplorados, las imágenes oníricas pueden despertar preguntas que desafían la razón. La memoria revive rostros, voces y momentos que parecían perdidos en el tiempo, creando la ilusión de una conexión que trasciende la realidad. Pero en ese espacio entre lo vivido y lo imaginado, entre lo que el corazón desea y lo que el espíritu necesita, la verdadera pregunta no es ¿qué significado tienen estos sueños?, sino ¿qué propósito tienen en la vida de quien los experimenta? Dios, en su soberanía, no deja cabos sueltos en su creación. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada anhelo están bajo su control, permitidos dentro del plan divino
para la edificación del alma. El significado de soñar con un ser querido que ha partido no radica en la posibilidad de un mensaje oculto, sino en la respuesta que cada persona elige dar ante la experiencia. El sueño no cambia la realidad, pero la interpretación que se le otorga puede transformar el curso de la fe. La pregunta entonces no es qué dice el sueño, sino qué revela del estado del corazón. El alma que ha encontrado su descanso en Dios no busca señales en lo incierto, porque ha sido saciada con la certeza de la verdad eterna. La mente puede traer al presente las imágenes del pasado, pero el espíritu debe permanecer anclado en la esperanza del futuro. Quien sueña con aquellos que han partido puede despertar con nostalgia, con inquietud o con paz, pero la verdadera respuesta no está en la emoción momentánea, sino en la perspectiva que se elige adoptar. El pasado no define la eternidad y el presente no debe ser gobernado por sombras de lo que ya fue. La eternidad no está sujeta a la interpretación humana, ni la voluntad de Dios depende de experiencias sensoriales para ser comprendida. Quien ha sido llamado a caminar por fe debe aprender a distinguir entre lo que es un reflejo del alma y lo que es una revelación del espíritu. No todo lo que parece significativo lo es a la luz de la verdad. La sabiduría no se encuentra en descifrar mensajes ocultos, sino en alinear el corazón con la voz de Dios. El verdadero propósito de cada experiencia, incluso la más incomprensible, es acercar el alma a su Creador. La paz no proviene de encontrar respuestas en los sueños, sino de rendir cada pregunta a la soberanía de Dios. Cuando la mirada se aparta de lo incierto y se fija en lo eterno, la necesidad de interpretar se desvanece, porque la verdad ya ha sido revelada. En la quietud del alma que confía, no hay espacio para dudas ni para búsquedas vanas, solo la certeza de que en Dios todo tiene sentido, incluso aquello que no necesita ser explicado.